No tiene pinta de que vaya a ser la última, no. Sobre todo esto y sobre las tecnológicas, lo que está ocurriendo y esa especie de guerra de datos entre uno y otro lado, además de sobre otras muchas cuestiones, vamos a hablar en los próximos minutos. José Luis Moreno, economista, buenísimas noches. Muy buenas noches, encantado de hablar de datos. ¿Y de quién es el propietario de los datos? Bueno, decían que éramos nosotros, hubo un dicho. No, esto No. siempre se dice, ¿no?, que tú eres el pez. A ti te están pescando, tú eres el pez. Sí, Alfonso Zapata, analista económico, muy buenas. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo creo que cuando hasta Payet está pidiendo el uso restrictivo de los datos, bueno, cuando el río suena agua lleva, ¿no? Ahí iba yo, cuando decían que eran de los usuarios, yo recuerdo el propio Álvarez Payete, el presidente de Telefónica, para que nos esté viendo, llegó a sacar aquel proyecto de Aura, no sé si, y entonces iba a ser como un proyecto absolutamente innovador que iba a cuantificar cuánto valían tus datos e incluso a decirte cómo se podía gestionar el pago de tus datos. Pero no ha salido por ningún lado, no. Vamos, si empezamos por el tema de... Pero estamos hablando de Meta sí, y de la famosa multa de la Unión Europea de 1.200 millones. Bien puesta, porque, a ver, en general, yo recuerdo en el año 2011, cuando yo estuve en la sede de Facebook, allí en Silicon Valley. Actualmente Facebook tiene casi 3.000 millones de usuarios, y nos contaron cómo consiguieron que gente de todo el mundo, de forma gratuita, les tradujese la página de Facebook a todos los idiomas del mundo. No pagaron ni un centavo de dólar. Es decir, Facebook, ahora Meta, está desde el principio acostumbrada a no pagar nada por los datos que luego vende a terceros por mucho dinero. Entonces, yo creo que esta multa lo que está recordándole, en este caso a Meta y también a los Estados Unidos, es que hasta que no se llegue a un acuerdo entre la Unión Europea y entre Estados Unidos en el intercambio de datos, eso está prohibido. Es decir, en los datos de los europeos que están en los servidores de los Estados Unidos tienen que ser borrados, y además no se pueden seguir transfiriendo datos de ciudadanos europeos a Estados Unidos. ¿Pero eso se lo cree alguien, que lo van a borrar? Bueno, esto tiene que ver con la multa. Es verdad que lo que anuncian esta tecnológica Meta y otras es que ellos simplemente lo que están haciendo es cumplir con la normativa que tiene Estados Unidos, que es contradictoria con la que tiene Europa. Por dar algún dato más, Nick Clegg, que fue viceprimer ministro del Reino Unido, un europeísta, diputado al Parlamento Europeo, europeísta, representa ahora mismo a Meta en este tema. Él ha puesto una comunicación oficial hace cinco horas en redes sociales, donde dice que realmente lo que hay aquí es que Meta está sometida a dos jurisdicciones que son contradictorias, pero esa parte lo que obvia es que donde le están multando es en la jurisdicción europea, porque desde luego está incumpliendo esa norma de protección de datos que hay en Europa. Es verdad que ya avanza el señor Clegg que el acuerdo que parece al que va a llegar Estados Unidos con Europa le va a permitir poder acceder a esos datos. Como siempre que hacen esto los gobiernos, es como cuando en pandemia lo hacen por nuestra seguridad, lo hacen por nuestra mejora, no sé, familiar, como lo quieras llamar. Y luego, ya si me permites, por juntarlo con el tema de TikTok, en el tema de TikTok es algo parecido. Lo que pasa es que aquí, ahora en Montana, porque... Lo que pasa es que aquí, como TikTok es una empresa china sometida a la jurisdicción china, que además con la última legislación del 2021 China obliga a las empresas tecnológicas a que estén de alguna forma sometidas a los planes estratégicos de seguridad y defensa. Que el propio partido mete representantes dentro de los consejos de administración de TikTok en este caso. Eso es. Bueno, pues lo que pasa con el caso de TikTok es que esos datos son, digamos, alojados o son transferidos a servidores que no están en Estados Unidos ni en Europa, que están en China. Más de 50 millones me parece que es en el caso de estadounidenses que tienen TikTok, seguramente serán más. Y el gobierno chino, el Partido Comunista Chino, que es lo mismo, con esa inteligencia artificial ahora que es tan potente, analiza lugares, analiza mensajes, analiza información sobre los usuarios, dónde están, con qué frecuencia se conectan, dónde se conectan, qué hay detrás de cuando se conectan, qué mensajes dan. Y es verdad que aquí hay una mezcla entre conspiración, espías y realidad, porque es cierto que en Canadá, es cierto que en Europa,
es cierto que en Reino Unido y en Estados Unidos están prohibiendo a los funcionarios públicos utilizar ordenadores y teléfonos como estos para descargarse TikTok, porque no descartan de que cuando tú te descargas TikTok en tu teléfono, lo que estás haciendo realmente es dar algún tipo de acceso, en el fondo, al Partido Comunista Chino, a la información que tú tienes en el móvil. Tanto en el tema de Meta como en el tema de TikTok estamos hablando de datos, estamos hablando de poder, estamos hablando de, al final de todo, de tener el control sobre lo que tú haces, sobre lo que tú piensas, para anticiparse a lo que tú vas a hacer. Y eso, si está en manos de un aliado, es un problema. Si está en manos de alguien que no es tu aliado, el problema es más grande, sobre todo si tú no eres un chaval o una chavala, sino que eres un funcionario público de un gobierno de Occidente. De hecho, han repartido en Estados Unidos teléfonos satelitales para los congresistas ya. Creo que han sido 56 de momento teléfonos satelitales los que han dado. Alfonso, Sí, TikTok prohibido en Montana, tiene toda la pinta de que se prohibirá en todo Estados Unidos, porque la ley ahora se lo permite, pero es verdad que con los datos de los europeos no hacen lo mismo que con los de los americanos. Bueno, vamos a ver, yo creo, José Luis decía al Que no es para principio, no, multa muy bien puesta. Lo que no sé yo es quién debería pagar la multa. Yo no sé si la multa la tendría que pagar Meta o la tendrían que pagar los políticos europeos y americanos por no haberse puesto de acuerdo, porque la Directiva de Protección de Datos tiene 5 años. Vivimos en el mismo entorno occidental de protección de datos y ya está bien, porque esto es un tema que es muy engorroso para las empresas. Cualquiera que trabaje con una empresa pequeñita estadounidense que por el motivo que sea traslada los datos tiene un problema serio y es algo que teníamos que haber abordado mucho antes. Yo entiendo que Meta diga, oiga, es que ustedes no se han puesto de acuerdo todavía, si yo estoy, Sí, pero ha decidido cumplir, yo estoy ha decidido esperando. cumplir uno de los dos, Vamos ¿no? a ver. Ha elegido, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista legal, la multa está bien puesta. Está bien que la pague Meta. Pero desde un punto de vista de quién tiene la razón, bueno. Yo creo que esa multa no la va a pagar Meta. La va a recurrir, y como la regulación se va a cambiar en los siguientes meses, porque está claro que va a haber un acuerdo por lo que tú estás comentando, pues al final, de una forma o de otra, yo, digamos... Sí, para no ir contra el administrado se aplicará la legislación más favorable, que en ese caso será la nueva. Mi visión es que esa multa no se pagará. Esto no es penal. No se pagará, pero desde luego yo creo que, igual que en otras cosas, hay que ser muy cuidadoso con esa información. Cuando dos empresas intercambian datos por un tema empresarial, tiene sentido. Cuando lo que está haciendo en este caso Meta es vender tus datos personales sobre tu actividad del móvil, porque yo me he tomado la molestia de ver cuál es la política de privacidad de Meta, la que tiene publicada con fecha 5 de abril del 23, y es que recopila información sobre la actividad, sobre tus amigos, sobre tus seguidores, tu navegación, el dispositivo, la información de socios, proveedores, terceros, para personalizar y mejorar los productos, para los anuncios, para los patrocinadores. Es decir, al final, sí, lo que claro. tiene es una foto tuya. Y por eso a veces nos sorprende y creemos, y es verdad, que el teléfono nos está escuchando, porque te metes en una página y de repente miras, a ver, para irte a un viaje a Polonia, y a partir de ahí no haces más que recibir anuncios de hoteles en Polonia, aviones a Polonia. Y luego te mandan fotos de cuando tu suegra estuvo en Polonia. Bueno, eso todavía no me ha... Pero puede ser. Volviendo un poco Sí. al tema y la comparación con TikTok. Por supuesto, de acuerdo contigo en que la multa se la han ganado, salvando, bueno, que yo creo que el tema va a acabar igual que has dicho tú, que aquí no va a pagar nadie, pero también es un toque de atención a los reguladores de ambos lados del Atlántico para que se pongan de acuerdo en cómo se deben de proteger los datos. Yo creo que aquí Europa será mucho más proactiva, porque Estados Unidos siempre es muy complicada a la hora de establecer regulaciones protectoras. Lo demostró con la ley Sarbanes-Oxley, cuando la crisis... De hecho, la regulación estadounidense es más laxa que la RGPD. Sí, pero a la hora de llegar a un acuerdo, FATCA, SOX, o sea, son legislaciones que son muy complicadas burocráticamente y que hacen la vida muy difícil a las empresas europeas. Hay una gran diferencia entre el tema de TikTok y el tema de Meta. Meta ha hecho algo mal y sigue funcionando. Y se puede demostrar que ha hecho algo mal.
y además va a seguir funcionando. TikTok no se puede demostrar que haya hecho nada mal, porque a ver quién demuestra, porque todas estas cosas que tú has contado seguro que son verdad y todos nos las creemos, pero a ver quién lo demuestra. Y además no les han dejado seguir funcionando y ahí van a tener un serio problema con la primera enmienda de libertad de expresión. Que ¿por qué un gobernador de un estado pequeñito de Estados Unidos decide por su cuenta de riesgo que no, Bueno, ustedes no se pueden bajar aquí Por su cuenta de riesgo, las no, apps? que Joe Biden ya dio el permiso Pero no a los distintos periodistas para que se pero hiciera nadie más en lo ha aras de hecho. la seguridad nacional. Y en base a eso sacó una adenda específica que decía que, y esto se ha hecho no solo por los datos, en esa ley de seguridad nacional lo que viene es la protección de la infancia, porque dicen que TikTok a los menores de 13 años no les pide nada para entrar ni es capaz de verificar Bueno, que sea o no. Pero eso es una excusa. Bueno, no te digo que no, te digo Lo cómo que está, está detrás- cómo está instrumentalizado. Lo que está detrás es algo que ha mencionado José Luis y que no se puede demostrar. Bueno, o sí. Es decir, bueno, primero, el escrito del gobernador de Montana prohibiendo TikTok con fecha 1 de enero del año 2023, con multas de $10.000 diarios para el que no haga caso, claramente es un escrito... Que le da la risa a TikTok. Bueno, pero es bueno o no. Es decir, es una declaración de guerra hacia lo que se denomina un caballo de Troya tecnológico. ¿En qué consiste este caballo de Troya? Bien, lo que sí que parece que estudios están demostrando es que los vídeos que seleccionan, digamos, las autoridades del Partido Comunista Chino como recomendados a los jóvenes de Occidente son vídeos dedicados a minar, digamos, su capacidad de trabajo y a minar a distraerlos del buen hacer, por así decir. Es decir, son vídeos como muy superficiales, son vídeos muy divertidos, pero que lo que hacen es un poco que te dediques mucho tiempo al ocio distraído y no, digamos, al trabajo. Sin embargo, esos mismos vídeos que el Partido Comunista Chino le recomienda a sus ciudadanos, a los ciudadanos de China, a los jóvenes de China que utilizan el TikTok, son vídeos encaminados a la formación del espíritu, de la fuerza del trabajo, de poder... Es decir, al final, lo que está haciendo TikTok con colaboración del Partido Comunista Chino, parece ser, es utilizar, como siempre se ha utilizado, como lo utilizó en su momento el partido nazi, la publicidad, para ir, entre comillas, lavando los cerebros de un sitio y de otro. O sea que sí que se puede demostrar técnicamente que, sobre todo cuando estás viendo esos vídeos desde una posición de ser un menor, esas recomendaciones están encaminadas a la manipulación de la juventud. Y ese argumento yo creo que sí que tiene sentido. Y el hecho de que, como he dicho antes, el gobierno británico, el gobierno de Australia, el gobierno de Estados Unidos y el de Europa prohíba a sus propios funcionarios utilizar en sus móviles y en sus tabletas y en sus ordenadores la aplicación de TikTok, hace que algo debe haber. Entonces, yo nunca soy favorable a las conspiraciones, pero he de reconocer que con el conocimiento que yo tengo de la tecnología, con el conocimiento que yo tengo de la capacidad de espiar a través de aplicaciones que tú te bajas en el móvil o en la tableta, esto que yo he comentado hace unos minutos es posible. Y desde luego el futuro de TikTok en Occidente, mi visión es que va a estar muy limitado, salvo que la empresa que lleva TikTok deje de estar dependiendo del Partido Comunista Chino en China y traslade su propiedad. Esto que afecta a TikTok en el futuro también le va a afectar a Telegram, que tampoco está, digamos, la sede oficial no está en Estados Unidos, y le puede afectar a WeChat, que es también una aplicación que hasta donde yo sé también está vinculada a China. Has empezado con Meta diciendo bien puesta la multa. ¿Te atreverías a decir lo mismo de TikTok? Bien. Que esté bien prohibido. Bien prohibido. Claro, tú lo has Con comentado esa- bien. con esa primera profundidad. enmienda, a ver, la primera enmienda dice que hay libertad de expresión, correcto. Y aparentemente los vídeos que aparecen en TikTok son vídeos que no hacen daño a nadie. Es
decir, desde el punto de vista de la publicidad de esos vídeos, yo creo que se cumple la primera enmienda. ¿Cuál es el problema que yo veo? La utilización de los datos sin permiso, en este caso de los menores, para poderse utilizar. Entonces, yo creo que aquí, cuando tú tienes la libertad de expresión, primera enmienda, y tienes los derechos de la infancia, yo soy favorable a anteponer los derechos de la infancia. Si no es TikTok capaz de garantizar que solamente adultos pueden bajar esa aplicación, desde mi punto de vista, está bien que sea prohibida, como elemento de manipulación de la infancia. O sea, que al final, igual que en el caso de Meta, habrá un cambio legislativo que haga que las aguas vuelvan a su cauce. Lo que sí que parece es que, bueno, habrá algún cambio de propiedad, algún cambio de control que TikTok vuelva a su cauce, pero con la cantidad de usuarios que tiene TikTok... Pues, claro, lo que hicieron en Estados Unidos es decir, no solo eso, ¿no? O sea, el argumento efectivamente que comenta José Luis es lo que pusieron en Estados Unidos, pero parte de ello era que invitaba al suicidio, incluso de los jóvenes estadounidenses. Bueno, que lo llegó a decir así Karine Jean-Pierre, la portavoz del gobierno estadounidense. O sea que... Es que hay algunos vídeos que son muy frívolos, es decir, y hay algunos vídeos que son prohibidos y otros que no lo son. Es verdad que también, cuando yo he comentado antes esa normativa del año 2021, aprovechando la pandemia, donde China toma control de las empresas tecnológicas que tienen, digamos, su sede oficial en China, aprueban dos normativas también, una de ellas que lo que dice es, en junio del 21, que dice que se prohíbe la exportación de tecnología fuera de China, y esto tiene muchos elementos secundarios, y luego hace lo que ellos llaman el sistema de escudo dorado, que es censurar todo lo que pueda dañar al régimen chino. Entonces... Claro, pero que lo hace China y le llamamos régimen, le llamamos Partido Comunista, le llamamos tal, y lo hace Estados Unidos y decimos que... O sea, quiero decir, por eso de ahí esa teoría que dice Alfonso de cuidado con la primera enmienda. El nivel de libertad, y esto seguramente muchos oyentes de allá del Atlántico lo criticarán, pero yo me da igual, es decir, el nivel de libertad que hay en la sociedad americana está a años luz del que hay en China. Y lo hemos visto durante la pandemia, es decir, durante la pandemia... Sí, con la política COVID-0. COVID cero ya. No, digo, bueno, ya... El uso que ha hecho China, el gobierno chino, el Partido Comunista chino, para intentar dominar la población china con el pretexto del COVID ha sido brutal, hasta el punto de que han tenido que abrir porque se le estaba sublevando la población. Una población que es súper ordenada, súper disciplinada y súper obediente. Pues ya no podían más. Desde la política COVID-0 se hablaba de que abrían barrios o cerraban barrios según pensasen que la población se iba a quedar, porque tenían grandes problemas también inmobiliarios. Pero tú has comentado hace un poquito que ahora mismo China va a utilizar la mano para poder subir al transporte público, con lo cual ya van a saber cómo te estás moviendo. Es decir, no les vale solamente con lo que te dice el móvil, que te lo dice todo, sino que además ya va a ser tu mano, con lo cual va a ser imposible salir de ese control. La responsabilidad de tu movimiento. Os quería preguntar, saliendo un poco ya de esta polémica, techo de deuda.